Veíamos el evangelio de solo perdón, que es aquel que se nos dice, ya Cristo te perdonó. Pero cuando pensamos en el hecho de que ya Cristo me perdonó y ya no se me dice nada más, termino siendo un creyente que no me comprometo con Dios porque al final del día ya Cristo me perdonó. Veíamos también el evangelio liberal, aquel que busca transformar el mundo para querer establecer el reino de Dios en este mundo, pero curiosamente no nos interesa la verdad, nos interesa la cultura, nos interesa lo que hoy está pasando, nos interesa más que nada cómo poder ganar la cultura haciéndonos como la cultura. También veíamos el evangelio de la prosperidad, que todo gira en torno a mi seguridad personal. Luego veíamos el evangelio del consumidor. ¿Qué necesitan las personas para que estén contentas y no se vayan de la iglesia? Volvemos a la iglesia como un restaurante, como un cine, vaya, como un lugar donde nosotros somos los consumidores y si algo no nos gusta, nos vamos. Nosotros terminamos siendo simple y sencillamente clientes y la iglesia tiene que darme lo que a mí me gusta. Luego veíamos el evangelio conservador, que era una mezcla entre el legalismo y aún iglesias reformadas han entrado en este evangelio conservador, donde en esencia lo que se busca es imponer la verdad desde una perspectiva sin amor y terminamos haciendo nuestros grupos donde solo nosotros tenemos la verdad, todos están mal. Lo triste es que aún dentro de las mismas congregaciones terminamos haciendo nuestros grupitos como diciendo solo nosotros, los demás están mal. Y concluíamos que lo que necesitamos es el Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? Lo decíamos de una manera muy simple, es la buena noticia de que Cristo es Salvador, pero también el Señor de nuestras vidas. Y para eso veíamos Mateo capítulo 13, y ve conmigo a Mateo capítulo 13. En primer lugar veíamos el versículo 3, cuando presenta esta parábola del sembrador salió a sembrar. ¿Te acuerdas cuántos tipos de tierra menciona el Señor? 4. ¿Y te acuerdas que de esos 4 solo un tipo de tierra fue la que dio fruto? ¿Verdad? Y decíamos, cuán importante es que entender que el Evangelio del Reino tiene que ver también con la tierra donde se va a sembrar la semilla. Y muchas veces en nuestros corazones dejamos que los espinos crezcan. De hecho, la explicación de cuando las aves llegaban a robar las semillas es precisamente el enemigo que llega y se lleva la palabra. Y es que, hermanos, seamos sinceros, muchas veces el culto termina 8:10, para las 9 de la noche ya ni nos acordamos de qué fue la predicación. Ya se robaron la semilla. Hermano, ¿de qué fue la prédica? Te mando el link, dicen. Oh. Y hermanos, de verdad. Entonces, tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con lo que tenemos acá nosotros. Pero cuando entendamos o vamos entendiendo un poquito mejor el Evangelio del Reino, también vamos viendo cómo se nos enseña a vivir en medio de este mundo. Mira, Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Vamos a ver otra parábola. Mateo capítulo 13, verso 24 al versículo 30. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos, ¿no? Nos interesa conocer el Evangelio del Reino, por lo tanto, es importante estas parábolas. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. ¿Qué dice? Vino su enemigo. ¿Y qué dice? Y se fue. No. O sea, él sembró el trigo y viene el enemigo y sembró cizaña. Cuando el trigo brotó y produjo
grano, entonces ¿qué apareció también? La cizaña. Verso 27. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Verso 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña, ¿qué pase? Junto con ella. 30. Dejen que ambos crezcan, ¿qué cosa? Hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Esto es importante para entender el Evangelio del Reino, porque básicamente Jesús dice el Evangelio del Reino o el Reino de los cielos es prácticamente como esta parábola. Y piensa en este campo donde ha crecido el trigo y ha crecido la cizaña, pero es curioso porque los trabajadores están animados a querer, según ellos, levantar solo la cizaña, pero como el dueño es más sabio, dice, hey, espérense, y es que se habla de que en el momento que quieren ir a quitar la cizaña, todavía no es tiempo de la cosecha, entonces era difícil poder a primera vista ver el trigo y la cizaña, y el riesgo era que entre estar quitando la cizaña se llevaran trigo. Sin embargo, vean las palabras aquí tan sabias de el dueño, por así decirlo, del terreno. Dejen, ¿qué dice? Que ambos crezcan juntos. Ahora, para tratar de entender esto, y yo creo que todos podamos entender claro, ¿quiénes serían el trigo en esta parábola? Nosotros. ¿Quién sería la cizaña? También nosotros. Cuando andamos metiendo cizaña. A veces soy trigo y a veces soy cizaña. Miren, hermanos, vean, esto es importante para entender el Evangelio del Reino. Jesús, cuando nos salva, ¿dónde nos deja? En el mundo. Y el mundo aquí sería el terreno. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos creciendo al lado de la cizaña. Nosotros somos trigo y el mundo donde estamos. Ahora, ojo con esto. ¿Has ido en algún colectivo? ¿Te has subido en algún colectivo alguna vez? Pregunto porque luego cada, ¿no? Si tú te subes a un colectivo, viendo al grupo de personas que están arriba del colectivo, tú podrías discernir a puro ojo quién es cristiano y quién no. O sea, a vista que tú digas, no. ¿Por qué no? No es algo físico, ¿qué más? ¿No dice que los hijos de Dios son hermosos? O en el espíritu. ¿Por qué no podríamos identificar a primera vista? ¿Cómo? No podemos ver el corazón, ¿qué más? Cuando hablábamos la semana pasada del Evangelio conservador, el Evangelio conservador le encanta poner ciertas leyes. Y bajo esa dinámica de imponer ciertas leyes, podríamos, y muchas veces leyes externas, y muchas veces bajo esas leyes externas de, por ejemplo, códigos de vestimenta,
A veces podríamos, bajo esas directrices, más o menos identificar. Dice, la falda de esa hermana hasta se arrastra, dice. Eso. Vaya, hasta detectamos denominación, ¿no? Dice esto por no decir algo. Al- a lo que voy, hermanos, es que a primera vista no se puede identificar. Pero eso no significa que siempre será así. Porque miren qué dice. Y al tiempo, ¿qué dice? De la cosecha. Llega el momento donde ahí se va a ver. Y hermanos, qué sorpresa nos iremos a llevar. Porque nuestros ojos nos engañan, hermanos. No, dice sí. ¿Pastor era o no? No, dice sí. Alcanzó a muchos, dice. Pero miren, aquí, el Evangelio del Reino nos enseña a vivir en medio de este mundo, no a aislarnos de este mundo. Pero entendiendo nuestra identidad en que bajo el principio de la parábola tú tienes que entender si eres trigo o si eres cizaña. Si eres trigo, tu llamado es a comportarte como trigo. No, tu llamado no es Dios, Dios aquí no saca, o el dueño del terreno no lo saca al trigo y lo lleva a otro lado, aquí puro triguito. No, ¿qué dice? ¿Que crezcan? Y eso es lo que está pasando. Tal vez tú en tu trabajo eres el único trigo en tu trabajo. Tal vez estás rodeado de pura cizaña. Amén. Pero es ahí donde marcamos esas diferencias. Y en primer lugar, el Evangelio del Reino nos ayuda a entender nuestra identidad para vivir esa identidad en medio de este mundo. Pero mira la otra parábola que está aquí mismo. Capítulo 31 de Mateo 13. Aquí en este Mateo 13 hay tres parábolas, acuérdate. La del sembrador, el trigo y la cizaña, y aquí hay otra. Mira el verso 31. Otra parábola les contó Jesús. Y nuevamente esto es importante porque es entender el reino de Dios, es entender el evangelio del reino. ¿Para qué? Para reformar si hemos deformado el concepto del evangelio. Y esto es importante, a no hacer nuestras propias ideas de lo que yo creo que para mí es el evangelio. No, el evangelio que debemos de creer es el evangelio del reino. Y si el evangelio del reino es lo que creemos, entonces vamos a ser discípulos del reino. Ese es nuestro llamado. Si yo no estoy siendo un discípulo, entonces tengo que examinar qué estoy creyendo. Porque el evangelio del reino produce discípulos del reino. Y mira la parábola. El reino de los cielos es semejante a qué cosa? A un grano de mostaza. Que un hombre toma y nuevamente, ¿qué hace? Lo siembra en su campo. Verso 32. Y que de todas las semillas, ¿qué dice? Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen. ¿Y qué dice? Verso 33. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante, nuevamente parecida a la parábola anterior, a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó
¿En qué momento se da cuenta, en este caso, la persona, que esa harina tiene levadura? ¿Cuándo ya qué? Cuando ya fermenta. ¿Eso qué significa? Que creció. Y si cuando sacas del horno no creció, ¿qué dices? El horno, dice. Cámbiame el horno, dicen. El reino de Dios, y esto es importante, según estas dos parábolas, la semilla de mostaza y la levadura, ¿qué es lo que Jesús nos quiere dar a entender aquí sobre el reino de Dios? Porque dice el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del... Esto es el evangelio del reino, el evangelio de Dios, como decíamos la semana pasada. Dice, es como la semilla de mostaza y como la levadura. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí Jesús? Crece. ¿Qué más? Da fruto. Pero dense cuenta de estos dos ejemplos. Dice, y la semilla de mostaza dice que es la más pequeña, la siembras y pareciera que no pasa nada. La levadura la ponen en la masa y pareciera que no pasa nada. Pero ¿qué es lo que se parece en estas dos cosas según estas parábolas? Como dijo nuestra hermana, crecen. No es posible que digamos que creemos en el evangelio del reino y no estamos creciendo. Porque si el evangelio del reino está en nuestro corazón, que llamémosle un poco de masa, que algunos lo traeremos más abajo, pero si realmente está el evangelio del reino ahí, ¿qué tendría que pasar? Debería de crecer. Y ojo aquí, no a nuestro ritmo, al ritmo de Dios. Y aquí es importante entenderlo, aun cuando podríamos estar expuestos a la misma enseñanza, no todos estamos creciendo. Y eso es bueno. Lo que no es bueno, ¿sabes qué es? No crecer. No es posible, lo decíamos, que lleves años en el Evangelio y no hayan cambios. Mi pregunta es, ¿qué evangelio estás creyendo? El evangelio del solo perdón diciendo, no, pues es que si yo me comprometo, no pasa nada. Al final de cuentas, Dios ya me perdonó. Yo no le agrego nada a mi salvación. Ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, salvo siempre salvo. Calvino me lo dice. Y entonces no hay tema, no necesito comprometerme con Dios porque Él ya me salvó. Pero hermanos, al menos en estas dos parábolas nos deja claro que el reino de Dios produce crecimiento. Entonces, quiero que veas estas tres cosas en estas parábolas. La parábola del sembrador de las 4 tierras implica cuidar nuestros corazones para que estén o que sean buena tierra. El Evangelio, cuando dice el trigo y la cizaña crecen juntos y el reino de Dios es así, implica que vivamos según nuestra identidad en medio de este mundo. Él no nos llamó a escondernos del mundo. Él dijo, crezcan los dos. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿quién va a venir? Él. Y entonces Él sí va a decir, tú eres trigo, tú eres cizaña. Y el evangelio del reino produce crecimiento. ¿Esto está pasando en nuestras vidas? ¿Hemos ido creciendo en nuestro compromiso con Dios? ¿No fue lo que Jesús dijo? El que quiera ser mi discípulo, ¿te acuerdas Mateo 16:24?
El que quiera seguirme, ¿qué dijo? Niéguese, tome y siga. Esa no era una invitación a acéptame como tu Señor y Salvador y ya. El Evangelio del Reino de Dios, y soy claro al decirlo así, lo decíamos la semana pasada, Evangelio, buena noticia de Dios, el Evangelio de Dios, así lo pone Pablo, así lo habla Jesús, así lo pone el Nuevo Testamento, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, el Evangelio del Reino, nos ayuda a entender algunas cosas. Número uno, la misión a la cual estamos aquí es una misión de Dios, no la nuestra. Es decir, tú y yo estamos aquí para cumplir el propósito que Él determinó para nosotros. Donde Dios te puso. Acuérdate, trigo y cizaña. Puede que te puso en medio de un montón de cizaña, pero tú eres trigo, tú no eres cizaña. No lo olvides. No te comportas como lo que no eres. Eres trigo. No busques parecerte a la cizaña. No. Dos, cuando hablamos del Evangelio del Reino, nunca el Evangelio del Reino habla de lugar, habla de personas. Esto se trata de personas. Jesucristo murió por personas, no por lugares. El Evangelio del Reino se trata de accionar, de ir, no esperar a que vengan. No, la gran comisión dice, id y hagan. El Evangelio del Reino se trata de seguir a Jesús. No se trata de seguir a un pastor, no se trata de seguir a un líder, no se trata de seguir a una iglesia, a una denominación, a una congregación. Se trata de seguir a Jesús. Conocer a Jesús y seguir a Jesús. El Evangelio del Reino sí tiene que ver con la fe. Caminamos por fe, pero vean la frase, caminamos por fe. El caminar implica obediencia. Muchos siguen debatiendo entre Pablo y Santiago cuando Pablo dice que no es por obras, es por fe. Y Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Lo que no hemos logrado, o los que siguen debatiendo esto, es que no se ha logrado entender que Pablo y Santiago se complementan. ¿En qué sentido? En que la salvación es por fe, no por obras, pero la vida cristiana incluye obras. Santiago le habla a aquellos que ya dicen ser salvos. Pablo le habla a aquellos que están buscando ser salvos por sus propias obras. Y Pablo dice, no, es por fe. Y Santiago entonces viene, hey, ¿ya eres salvo? Sí, amén. ¿Tantas obras? Muestra, no a mí, muestra que eres trigo. No se separa la fe de la obediencia en el Evangelio del Reino. Ser cristiano, según el Evangelio del Reino, es, número uno, tener una posición. Por Cristo somos hijos de Dios. Esa es tu posición, es mi posición, es mi identidad. Pero los hijos de Dios somos llamados a ser discípulos. Eso es acción. Una posición te lleva a acción. Pongámoslo esto en una empresa. Te contrataron para ser el contador de la empresa. Posición, eres el contador de la empresa. ¿Qué es lo que ahora te van a pedir? Que cuentes, que hagas algo. Y entonces llegan y te dicen, hey, ¿puedes hacer el aseo mañana en la oficina? ¿Y tú qué dices?
A mí me contrataron para ser el contador. Y mi responsabilidad es... Ok. Nuestra posición por Cristo. Somos hijos de Dios. A eso no le hicimos nada a nosotros. Se nos fue dado. Fuimos tomados de ser hijos de perdición. Fuimos sacados de ahí. Se nos puso ahora y ahora somos hijos. Éramos cizaña. Fuimos convertidos a trigo. Y entonces una posición debe llevarnos a la acción. Nuevamente, las palabras de Jesús. ¿Quieres ser mi siervo? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. George MacDonald dice, vean esta frase, me pareció increíble. Resulta absurdo decir que creemos en Jesús y no hacemos lo que Jesús nos dice que hagamos. Yo digo creer en Jesús, pero Jesús me dice, y ve y haz discípulos. No, pero creo en Jesús. Y es aquí donde se distorsiona el evangelio, porque yo me quedo solo con el evangelio del perdón en algunas ocasiones donde claro que creo en Jesús como mi Salvador, pero no creo en Jesús como mi Señor, porque el señorío en este caso de Cristo va a implicar una rendición de mi vida y va a implicar nuevamente acciones, no para ser salvo, eso no lo olvidemos, acciones porque ya somos salvos. Dios no le dice a la cizaña, mira cizaña, de aquí a la cosecha voy a ver cómo te portas y entonces al determinar tu comportamiento veré si te paso a hacer trigo o no. Eso no nos dice Dios. ¿O eso te dice Dios? No. Dios te dice, eres mi hijo. Te he perdonado. Creemos en Jesús como nuestro Salvador. Y ahora se nos invita a vivir una vida en seguirlo a Él. Mira Primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 4. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 4, para que no nos quedemos con las palabras de este escritor, sino nos quedemos mejor con las palabras de Juan. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Cómo sabes que conoces a Jesús? Si guardamos. Hermanos, ¿qué entendemos en este contexto por la palabra guardar? Verso 4. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Y esta regla de medir, ¿a quién se la debemos aplicar? Al que no vino, ¿ah? ¿Puedes poner tantito este verso en la NTV? Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero, ¿qué dice? ¿Qué soy? Un mentiroso. Entonces, hermanos, y estoy tratando de ser un poquito explícito acá porque no quiero que me malentiendan. Miren, si algo admiro y de verdad una de las cosas que me atrapó a mí la teología reformada, casi al año que el Señor me salvó y conocí la teología reformada, algo que a mí me enamoró y me sigue enamorando de la teología reformada, es su entendimiento al elemento de la salvación. Calvino escribe
todos sus institutos con una mira frente a él: la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es Dios y nosotros no. Yo abracé esas doctrinas muy al principio de mi caminar y dije, amén. Yo no me salvé a mí, Él me salvó. Yo no hice nada por merecer la salvación. Él tuvo misericordia, por eso a Él la gloria. Y la Reforma, en su contexto de 1517, profundiza en esto, porque acuérdense, contexto de la Reforma, ¿qué estaba haciendo Roma? ¿Vendiendo qué? Indulgencias, tergiversando la escritura. Entonces los reformadores dijeron, no, la salvación es por fe únicamente, por gracia únicamente, en Cristo únicamente. Fue la recuperación de las escrituras. El problema que podemos nosotros caer en quedarnos solamente en esa parte de la vida cristiana, en decir, wow, solo Cristo es quien salva. Amén, Él lo hizo. Pero hemos, y lo voy a poner en primera persona, he olvidado que la vida cristiana es integral, que no solamente incluye un entendimiento de la doctrina de la salvación, también incluye un entendimiento bíblico de la vida cristiana. Porque es quedarme solo con solo Cristo salva, que es bíblico, se tergiversó en la herejía de salvo, siempre salvo, pero en el entendimiento de puedo vivir como yo quiera sin comprometerme con Dios, al final ya soy salvo. Entonces lo que la Reforma hizo, algunos teólogos lo deformaron. Tiempo después, y hay toda una historia teológica que se le conoce como posreforma, los posreformadores precisamente empezaron a entender que Dios es soberano en la salvación, pero cuando entramos a la vida cristiana, Dios sigue siendo soberano, Él nos sustenta a lo largo de la vida cristiana, pero por cuanto ya somos hijos y ya tenemos vida espiritual, el cristiano tiene una responsabilidad con Dios. Miren el problema que surgió a raíz de esto. Como iglesia, históricamente, y igual y me equivoco de donde tú pudieras venir, pero históricamente la iglesia cometió el error de dividir dos conceptos: salvación y discipulado. No sé si pasó en tu iglesia, pero hay una gran mayoría de congregaciones que hoy en día, ¿qué es lo de las primeras cosas que se le pide al recién convertido? Que entre a un discipulado. A ver, vean cómo esto se fue perdiendo a lo largo de la historia. ¿Cómo entendemos la palabra discipulado? Algunas iglesias le llaman primeros pasos, ¿no? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Cómo? Taller de discipulado. ¿Cómo? Cursos. Alguna vez vi ahí una gran lona que decía discipulado 1, luego el 2, luego el 3, y así como una gráfica, ¿no? Y llegaba como hasta máster, ¿no? Pero a ver, cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿los llamó un discipulado? Según el concepto actual, diríamos, no. Porque si yo entiendo el discipulado como un curso, y dos, si yo lo entiendo como opcional,
entonces diríamos que Jesús no los llamó al discipulado. Hoy en día los discipulados en las iglesias son opcionales. Es, hermano, el viernes va a haber un discipulado del Espíritu Santo. Y es, si puedo. Hemos deformado el tema del discipulado. El tema de la salvación, hermanos, yo creo que aquí todos ya a estas alturas somos expertos de poder poner nuestra postura, ya sea en cualquiera de las posturas que podamos poner, pero creo que la mayoría estamos conscientes de nuestra postura de la salvación. Solo Cristo salva. La salvación es de Él. Creo que el problema radica en, ya el Señor me salvó, ¿ahora qué? Y como iglesia podemos fallar de decir, hermanos, ya somos salvos, ahora va a iniciar el discipulado de primeros pasos, que incluye y tienes que comprar tu manual y ¿qué más? Tus copias, tu engargolado, ¿no? Y llegas a un punto y luego hay unas congregaciones que ya después de, no sé, ciertos niveles, retiro, ¿cómo le llaman? Peniel. Y después del Peniel, ahora creo que tú los vas de servidor, creo, y bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué significa? No llevaste ese discipular. No llegaste a ese nivel de... No, yo he escuchado gente que ahorita está uno de moda de que se van al cerro, a las montañas, de que puros hombres, y hay también de mujeres que se van a las montañas y vienen gritando y puro show. Y recién estuve en una iglesia que iban a recibir a un grupo de hombres que venían del cerro, pero había unos ahí ya que lo habían llevado y le dije, hey, ¿pero qué hacen? No te puedo decir, no te puedo decir. Es más, anótate, 7,000 pesos vale. Pero más o menos dime, no, 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 no. Y me dice una persona, lo que pasa es que en esencia subes a la montaña a encontrarte con el Espíritu Santo. Y le dije, ¿para qué me fueron a decir eso? Me siento a tres ahí en la mesa y les dije, ¿ustedes fueron ya a ese retiro? Sí. ¿Se encontraron con el Espíritu Santo en la montaña? Sí. ¿Hace cuánto fueron? Hace 7 meses y aún recordamos como si fuera ayer, dice. Ok, en los últimos 7 meses, ¿te has vuelto a encontrar con el Espíritu Santo? No. ¿Qué estás esperando? El próximo retiro. Dije, y no te cobré 7,000. A lo que voy es cómo hemos distorsionado la palabra discipulado, hermanos. Y lo peor de todo es que la hemos vuelto opcional. ¿Dónde en la Biblia está la opción de ser discípulo? Para Dios, según Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y 4 es, si lo conoces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Ahora, pensemos en un mandamiento que es el que vamos a profundizar la siguiente semana. Mateo 28, que creo que es el más conocido, verso que 20, Mateo 28, 20, ustedes lo conocen, y el 19 creo que es, ahí está. A ver, si yo digo que conozco a Dios, pero no hago esto, ¿qué soy? ¿Qué dice Juan que soy?
Según George MacDonald dice que es absurdo decir que creo en Jesús, pero no hago lo que Jesús dice. Pero olvidemos a George MacDonald, ni lo conocen, ni lo conocemos, ni en su casa lo conocen. Juan dice, si decimos creer en Dios, pero no hago lo que Dios dice, ¿qué soy? Un mentiroso. Y esa regla la tengo yo que usar para medirme a mí. Porque como dije la semana pasada, mis hermanos, está en juego una cosa. Y por favor, no me malinterpreten. Porque quiero hacerlo más claro aquí. Está en juego nuestra salvación, no porque nuestra salvación dependa de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Está en juego nuestra salvación en el sentido de que no vayamos a autoengañarnos pensando que somos salvos y en realidad no lo somos. No tenemos esa advertencia al final casi al final del Sermón del Monte, cuando Jesús dice: en aquel día me dirán, algunos me dirán, Señor, Señor. Y lo decía la semana pasada. Según el versículo, dice, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué dice? ¿Tienes ese texto? Creo que es Mateo 4, porfa. Al final de Mateo 4, si no me equivoco. O ayúdenme a ustedes que lo llevaron a esgrima bíblico en sus discipulados. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera. ¿Se acuerdan? Hermanos, ¿alguna vez te han llamado para ir a liberar un endemoniado? ¿Irías si te llamaran? Depende si van a dar ofrenda. Hermanos, a ver, ¿tú conoces alguna congregación donde tienen ministerios de liberación? Que están especializados para liberación, sacar demonios, ok. A los que pertenecen a esos ministerios, ¿qué se les pide? Llevar un discípula. Que estén constantemente en ayuno, oración y palabra. Pero a ver, ¿no eso sería lo normal para todos? Entonces, si te llamaran a ti o a mí para ir a orar por un endemoniado, es que en mi iglesia no hay ministerio de liberación. El pastor no ha hecho. Ese pastor la riega. ¿No debería ser lo normal estar orando, ayunando y en la palabra? En tu nombre hicimos milagros, van a decir algunos. ¿Pero qué les va a decir el Señor? Y entonces imagínate, yo puedo, o sea, el riesgo está en que yo llegue y diga, Señor, en tu nombre hice esto, leí esto, prediqué esto, aquello, lo otro. Mi seguridad de salvación hoy en día tiene que descansar, vuelvo a repetir, no en otra cosa, sino en Cristo. En Cristo. La seguridad de salvación no descansa en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo. Pero aquí está la pregunta para mí. ¿Qué tan bíblico es ese evangelio que yo he creído? Porque perdón si alguien admira a esta persona, pero solamente por poner un ejemplo.
Si tú le preguntas a Guillermo Maldonado que cree en el Evangelio bíblico, ¿qué te va a decir? Digo, perdón si toco ídolos, admiradores. Si tú le preguntas al testigo de Jehová que cree en el Evangelio bíblico, ¿qué te va a decir? Si tú le preguntas a esos que salen en YouTube al video, yo soy la hermana, ¿no? Si tú le preguntas a los mormones, te vas a ir al cielo, crees en el Evangelio bíblico, ¿qué te van a decir? Que sí. Si tú le preguntas al musulmán si se va a ir al paraíso, ¿qué te va a decir? Si tú le preguntas al hinduista, si tú le preguntas al budista, ¿qué te va a decir? Y si nos preguntamos entre nosotros, ¿qué vamos a decir? Pero, ¿cómo sé que sí estoy en la verdad? Es más, y aquí voy a hacer esta pregunta. Si alguien te dijera, oye, ¿dónde te congregas? Ah, en Iglesia Reformada 242. Ah, ¿y eso qué es? Tal, 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 tal. ¿Y a qué denominación perteneces? Tal, 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 tal. Y no sé qué tal, y explicamos todo. Pero alguien entonces te pregunta, ¿y cómo tú sabes que esa iglesia es bíblica? ¿Por lo que hacemos? ¿Por lo que no hacemos? Según la escritura, hay una forma de saberlo. Nuevamente, si yo digo creer en Dios, ¿cómo sé que eso que yo creo es real, es verdad? Según Juan, haciendo los mandamientos. Y nuevamente, Jesús, cuando llamó a sus discípulos, no separó la salvación del discipulado. Es más, vean la forma en cómo Jesús presentó la salvación. Jesús no le dijo a nadie, ¿me dejan entrar en su corazón? ¿O dijo Jesús algo alguna vez eso? ¿Cómo fue que presentó Jesús la salvación? Mayormente lo hizo usando una sola palabra. Síganme. Porque el seguirlo implicaba arrepentimiento, negarse a sí mismo, tomar la cruz. Y entonces la gente lo comenzó a seguir. Muchos se decepcionaron y fueron quedando en el camino. Pero la gente que lo siguió hasta el final terminaron, por así decirlo, pareciéndose a Jesús. Reconocían quién había estado con Jesús. Entonces el discipulado no es un curso. El discipulado es conocer a Jesús, seguir a Jesús. ¿Dónde conoces a Jesús? En la palabra. ¿Cuánto de Jesús conociste hoy en tu lectura de la palabra? ¿Cuánto me estoy pareciendo yo a Jesús en mi matrimonio, en mi paternidad o en mi rol como pastor? ¿Cuánto me estoy pareciendo a Jesús? Porque hijos ya somos, pero ahora somos hijos llamados a seguir a Jesús. Entonces,
Hermanos, tengamos cuidado de dividir o separar la palabra cristiano de discípulo. Es un sinónimo. Todo cristiano es un discípulo. Hoy lo hemos puesto opcional. Sí, soy cristiano, pero no. En esta temporada, dicen unos, no voy a servir en estos meses porque ahorita no me voy a inscribir, no me voy a inscribir a ningún discipulado. No, todo cristiano es un discípulo. Tengamos cuidado de, ojo, cuando evangelicemos, tengamos cuidado de solo invitar a las personas que crean en Jesús, pero no a invitarlos a que sigan a Jesús. Tengamos cuidado de presentar un evangelio a nuestra medida, a nuestra forma, y no presentar el evangelio del reino de Dios. Nuevamente, yo creo, según la Escritura, la salvación no se pierde. Y lo creo por una sola razón, porque para empezar yo no la gané, Él me la dio, Él me tiene en sus manos, nos tiene en sus manos. Aquí el asunto es, ¿realmente estoy creyendo el evangelio del reino? Y Jesús dijo que por los frutos, ¿cuántos? ¿Cómo voy con eso? ¿Cómo voy en el tema de dar frutos? ¿Cómo vamos, hermanos? Pensemos en solo este. Id y hacer discípulos. En lo que va de tu cristianismo, ¿cuántos discípulos has hecho? ¿A quién le estás ayudando a seguir a Jesús? Porque ¿saben qué es lo más fácil? Andar criticando todo. Pero no estoy caminando con nadie. No estoy ayudando a otros a seguir a Jesús y no estoy pidiendo ayuda para yo, porque a veces también me cuesta seguir a Jesús. El discípulo pide ayuda porque la necesita, pero también ayuda a otro. Y entonces somos discípulos haciendo discípulos. No llenando un aula para tomar cursos. Viviendo lo que Dios nos está llamando a hacer. Nuevamente, llévate esto, Señor. Ayúdame a ser un discípulo y a hacer discípulos. Tal vez los que estamos casados tendremos que volver a reenfocar y resulta que ni a nuestra esposa estamos discipulando. Ni siquiera sabemos cómo hacer un discípulo a nuestra esposa, los que estamos casados y los que tenemos hijos. No hemos podido discipular a nuestros hijos. Y los que no están casados, los que no tienen hijos, ¿con quién tal vez hasta de tu propia iglesia? Estás acercándote y decir, oye, ¿puedes caminar conmigo? Está costando seguir a Jesús. Y a la par poder acercarte a alguien y decir, hey, si gustas, podemos caminar. También de repente tengo mis dudas, pero alguien camina conmigo y caminemos juntos. Porque es triste que aún dentro de la iglesia andemos caminando solos. Pero es la triste realidad. A veces en los matrimonios están caminando solos, cada quien por su lado, los hijos por un lado, los esposos por otro lado, la esposa por otro lado. Y en la iglesia, cada quien caminando solo. La iglesia es un cuerpo, es una comunidad, una familia. No te estoy diciendo que camines con todos, pero camina con alguien. Empieza a caminar con alguien y pide que alguien camine contigo.
no camines solo. Porque un cristiano es un discípulo. ¿Les parece? Oramos. Padre, gracias por recordarnos nuestra identidad. Somos hijos. Yo creo, Señor, firmemente que los que estamos acá somos tus hijos, porque tú moriste en la cruz. Nosotros no hicimos nada para ganar la salvación. Pero ayúdanos, Señor, que realmente eso que decimos creer sea una realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y tu palabra dice que no solo somos hijos, somos discípulos, y los discípulos son llamados a ser discípulos. A veces, Señor, tal cual como las parábolas del reino, puede ser que a veces pareciera que no crecemos, pero si tu evangelio está en el corazón, si tu evangelio del reino está en nosotros, que sea lento, pero ahí vamos, Señor, poco a poco. Ayúdanos a recordar que principalmente se trata de personas, de caminar juntos, de ayudarnos. Porque a veces nos olvidamos, Padre. Y es más fácil ponerle el pie al otro o comportarnos como cizaña, en lugar de comportarnos como trigos, que tú nos has hecho trigos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, que Dios